Estábamos en un restaurante elegante cenando con la familia cuando mi nuera se levantó para llevar a mi nieta al baño. De repente, una anciana aterradora se acercó sigilosamente a mí. Me metió una pequeña bolsa de tela roja en la mano y susurró: «Llama a un taxi y huye de aquí con tu hijo. Hazlo si no quieres que se convierta en un sacrificio». Aterrorizado, tiré de mi hijo para salir, y me quedé paralizado al ver lo que había dentro de la bolsa. Pero antes de continuar, verifica si estás suscrito al canal Voces Silenciadas y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Ese día comenzó como cualquier otro día normal. Estaba poniendo el último huevo frito en el plato cuando unos bracitos pequeños me abrazaron por la cintura desde atrás. «Buenos días, abuela». Era Sara, mi pequeña nieta. Midi love vuelta wilo accuracy la cabeza. Michael, mi hijo, también acababa de bajar las escaleras. Me dio un rápido beso en la mejilla, un hábito que había mantenido desde pequeño y nunca había cambiado. «Buenos días, mamá», dijo, pero su tono era un poco apagado. Lo observed de cerca. Se veía un poco pálido con ligeras ojeras que delataban una noche sin dormir. «No he dormido bien últimamente», se quejó mientras se sentaba a la mesa. Linda, su esposa, fue la última en bajar. Como siempre, apareció con un elegante vestido de oficina y el cabello recogido en un moño alto, proyectando una imagen activa y profesional. Me sonrió con una sonrisa perfecta y cordial. «Gracias por el desayuno, mamá», dijo, pero solo tomó un vaso de jugo de apio verde turbio y dio un sorbo. De repente, anunció con entusiasmo: «Esta noche, todos vamos a cenar juntos. Acabo de cerrar un trato con un cliente muy importante en el centro. Tenemos que celebrar». Dijo que ya había reservado una mesa en un lujoso restaurante en la azotea, como una notificación, no una invitación, sin dejar lugar a la negativa. Esa noche, de camino al restaurante, Linda no dejaba de hablar sobre su trabajo en el Centro de Recuperación de Energía. Hablaba con pasión sobre sus clientes que habían recuperado el equilibrio y la confianza gracias a sus terapias de meditación y sanación. Michael estaba al volante conduciendo en silencio. De vez en cuando asentía, pero a través del espejo retrovisor podía ver claramente lo hundidos que tenía los ojos y el agotamiento que llevaba. El restaurante estaba en la azotea de un rascacielos con vista panorámica de la ciudad que brillaba como una galaxia en la tierra. La cena continuó con alegría. A mitad de la comida, Sara estaba jugando y derramó su jugo de fresa sobre su vestido blanco. Linda suspiró. «Voy a llevarla al baño para limpiarla», dijo y se la llevó. En ese momento, el teléfono celular de Michael sonó. Frunció el ceño y dijo que era una llamada de trabajo importante. Luego se levantó y salió a la terraza, buscando un poco de silencio. Me quedé sola en esa enorme mesa, y entonces, detrás de una gran columna de mármol, apareció una mujer. Llevaba ropa vieja y descolorida, totalmente fuera de lugar en ese entorno lujoso. Pero lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Una larga y profunda cicatriz cruzaba su mejilla hasta el mentón. Levantando un lado de su boca de manera inquietante, caminó directamente hacia mí sin dudar. Su mirada era urgente y desesperada. Los comensales en las mesas cercanas comenzaron a notar la escena. Murmuraron. Un camarero la vio y se apresuró a acercarse. La anciana actuó muy rápido. Puso una pequeña bolsa de tela roja, vieja y desgastada, en mi mano bajo la mesa. Su mano estaba helada y huesuda. Tocó mi piel como una rama fría. Se inclinó hacia mí y susurró con una voz áspera y apresurada justo al lado de mi oído, cada palabra clavándose como un cuchillo en mi falsa tranquilidad. «Llama a un taxi y saca a tu hijo de aquí ahora mismo. Si no quieres que él sea el sacrificio». Justo cuando el camarero llegó y me preguntó amablemente: «Señora, ¿necesita algo?». La anciana se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida de emergencia, desapareciendo en la oscuridad antes de que alguien pudiera reaccionar. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esa advertencia fantasmal no dejaba de resonar en mi cabeza. Sin pensar más, me levanté de inmediato. Le dije al camarero que no me sentía bien y salí corriendo a buscar a Michael. Lo encontré afuera. Acababa de apagar un cigarrillo. Su rostro se veía exhausto bajo la luz amarilla. No dije una sola palabra. Simplemente le agarré la mano con fuerza y lo arrastré. «Vamos, Michael. Ahora mismo». Él estaba sorprendido y parecía un poco molesto. «Mamá, ¿qué pasa?». No respondí. Simplemente lo arrastré hacia el estacionamiento. Lo empujé al asiento del conductor y cerré la puerta de golpe. Bajo la fría luz fluorescente del estacionamiento, abrí la bolsa roja con manos temblorosas. Dentro había un amuleto de cuero con símbolos retorcidos dibujados con tinta oscura que parecía sangre seca.
Le conté a Michael todo lo que había pasado, mi voz rota por el miedo. Él escuchó, frunciendo el ceño al principio, pero al final de mi historia, soltó una risa. Su risa resonó en el silencio del estacionamiento. Sonaba extraña, Ayana. Oh, mamá, estás exagerando, dijo, tratando de contenerse. Seguramente fue algún mendigo que inventó un nuevo truco para conseguir dinero. En estos lugares lujosos, a veces se cuelan personas así. Estás cansada y te lo imaginas. Ignoró todo lo que dije, todos mis miedos. Abrió la puerta del coche con un tono más suave. Vamos, Linda y Sara nos están esperando. Tenemos que volver y terminar el postre. No tuve más remedio que seguir a mi hijo de vuelta a la mesa. Linda y Sara ya estaban allí, y la niña llevaba un vestido limpio y de repuesto. Linda me preguntó amablemente si algo estaba mal, y no tuve más remedio que mentir, diciendo que me sentía un poco enferma. El resto de la cena, no pude tragar ni un bocado más. La intensa y perturbadora mirada de la anciana y el amuleto manchado de sangre seguían rondando en mi cabeza. Desde ese momento, comencé a observar en silencio con obsesión. El cambio en Michael se volvía más evidente. Ya no era mi hijo, sino como una sombra de sí mismo. Su memoria comenzó a oxidarse. Un día pasó 15 minutos buscando su billetera aunque estaba justo frente a él en la mesa. Otra vez, cuando le recordé su cita con el dentista, me miró confundido y preguntó qué cita. La gota que colmó el vaso fue cuando me hablaba de trabajo y no pudo recordar el nombre de Richard, su compañero más cercano durante 5 años. Se rascó la cabeza, confundido y frustrado, y luego cambió de tema. El sueño lo atacaba en cualquier momento como un ladrón robando su lucidez. Podía quedarse dormido en medio de la cena, el tenedor cayendo de su mano con un tintineo metálico en el plato. Cuando despertaba de esos microsueños, sus ojos estaban apagados, sin vida. Le tomaba varios segundos, a veces más de un minuto, orientarse para saber quién era o dónde estaba. Una noche, mientras veíamos la televisión en familia, ocurrió algo que me heló la sangre. La película había terminado. La pantalla estaba completamente negra y solo nuestras siluetas se reflejaban débilmente en el sofá. De repente, Michael soltó una risa baja, como un susurro de caballo, una risa seca, sin alegría. Estaba mirando la pantalla negra y riendo. ¿De qué te ríes, Michael?, le pregunté, tratando de sonar calmado. Él se sobresaltó y se dio la vuelta con la expresión de un niño sorprendido haciendo algo prohibido. ¿Qué dijiste, mamá? Realmente no sabía lo que acababa de hacer. En medio de todo esto, Linda parecía la esposa perfecta. Seguía expresando su preocupación por la salud de Michael. Cada noche antes de dormir, le preparaba una infusión de hierbas con sus propias manos. Ese té era oscuro como el barro con un olor terroso a raíces y suelo húmedo. Es una fórmula exclusiva de limpieza energética del centro, me explicó. Ayuda a liberar la energía negativa y a dormir mejor. Ella insistía en que Michael no debía tomar ningún otro medicamento. Cuando sugerí con cautela, ¿y si llevamos a Michael al médico? Linda lo desestimó de inmediato con una sonrisa aún en sus labios, pero con una mirada helada. Oh, mamá, la medicina moderna no entiende los problemas de flujo de energía. Solo le van a dar pastillas químicas y dañinas. Confía en mí, te lo ayudará a sanar. Sentí mi garganta completamente cerrada. ¿Cómo podía discutir con una lógica que no podía entender? Esa noche, tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en nuestra propia casa. Pero todo estaba podrido, cubierto de telarañas. La pintura de las paredes se caía a pedazos. Los muebles estaban torcidos. Desde el piso de arriba, escuché la voz débil y rota de Michael. Mamá, ayúdame. Corrí hacia su habitación, pero el pasillo se extendía interminablemente como si estuviera atrapada en un camino sin fin. Cuando finalmente llegué a la puerta, vi a Linda de espaldas frente a mí. Se giró lentamente y en su mano tenía un pequeño cuchillo que brillaba bajo la pálida luz de la luna. Me desperté de un salto empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a estallar. Tenía la garganta seca y necesitaba un vaso de agua. Salí de la habitación de puntillas. La casa estaba sumida en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de péndulo en la sala de estar. Al pasar por la habitación de mi hijo y su esposa, noté que la puerta estaba entreabierta, dejando una pequeña rendija. Iba a continuar directo a la cocina, pero un sonido me hizo detenerme. Era la voz de Linda, pero no estaba hablando en inglés ni en español. Era una serie de sonidos guturales repetitivos con extraños silbidos que nunca había escuchado. No sonaba como un idioma, sino como un hechizo antiguo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad fue más fuerte.
Contuve la respiración y me acerqué a la puerta con cuidado, mirando a través de la rendija. Una luz tenue y parpadeante provenía del interior. Era la llama de una sola vela negra colocada en el suelo. Y bajo esa luz, la escena que vi me dejó paralizado. Linda estaba de rodillas. Llevaba una túnica negra que la cubría de pies a cabeza, haciéndola parecer una sombra amorfa. Frente a ella había una pequeña estatua de madera oscura. Tenía forma humana, pero sus brazos y piernas eran anormalmente largos. Y lo más aterrador era su cabeza completamente lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, un rostro vacío sin expresión. Junto a ella, en la gran cama, Michael dormía profundamente. Estaba acostado de espaldas, con los brazos a los lados, inmóvil como un tronco, sin saber nada del macabro ritual que ocurría a pocos pasos de él. Un olor fuerte y desagradable se colaba por la rendija golpeando mi nariz. Era el olor acre de la cera quemada mezclado con un tenue hedor metálico, el olor de la sangre. Retrocedí de inmediato, cubriendo mi boca con ambas manos para contener el grito que amenazaba con salir de mi pecho. Di un paso atrás, luego, otro, cuidando de no hacer el más mínimo ruido. El suelo de madera crujía como si quisiera traicionarme. Me di la vuelta y corrí hacia mi habitación como un fugitivo. La cerré con llave, temblando. El clic de la cerradura resonó secamente en medio de la silenciosa noche. Me acurruqué en la cama hasta que los primeros rayos del amanecer filtraron a través de la ventana. Ya no pude dormir más. El susurro siniestro de Linda y la inquietante imagen de la estatua sin rostro seguían taladrando mi mente. Todas las piezas sueltas ahora encajaban en una imagen completa y espeluznante. Lo sabía con certeza. La advertencia de la anciana en el restaurante no había sido la locura de un mendigo. Era verdad. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con las piernas pesadas como plomo, tratando de comenzar un nuevo día como si nada hubiera pasado. Mi mano tembló ligeramente mientras ponía el plato de huevos en la mesa, pero esperaba que nadie lo notara. Linda bajó las escaleras, extrañamente radiante, casi resplandeciente. Su energía contrastaba completamente con la decadencia de mi hijo. Tarareaba una melodía alegre y luego se volvió hacia mí con una voz dulce. «Mamá, ¿dormiste bien?» Asentí con la cabeza sin atreverme a mirarla a los ojos, temiendo que pudiera leer el horror y el asco que sentía. Michael bajó, tambaleándose como un sonámbulo con ojeras que ahora habían adquirido un tono púrpura profundo. Se dejó caer en la silla y apoyó la cabeza en la mesa con el cabello todo desordenado. «Estoy muy cansado», murmuró con voz ronca. Linda fue inmediatamente hacia él, rodeándolo con su brazo y acariciando su espalda tiernamente. «Bébelo, amor mío», le dijo en voz baja, empujando el vaso de infusión hacia él. «Te sentirás mejor de inmediato». La forma en que lo miraba no era la de una esposa preocupada, sino la de alguien evaluando una posesión. «Tengo que actuar ahora mismo». «No me siento bien hoy», dije, fingiendo cansancio en mi voz. «Me duelen mucho las rodillas. Debe ser por el cambio de clima. Creo que me quedaré en casa y descansaré. No visitaré a mi amiga Susan como había planeado». Linda se volvió a mirarme y en sus ojos brilló un destello difícil de descifrar. «De verdad, descansa bien. Mamá, no te esfuerces demasiado». Su preocupación era perfecta en cada detalle, pero sabía que en el fondo estaba celebrando. Mi plan había comenzado. Me senté en el sofá de la sala fingiendo leer una novela antigua, pero mi mente y mis oídos estaban tensos como una cuerda de violín, atentos a cada ruido en la casa. Primero fue el sonido de Michael arrancando el coche, el motor sonando débil y alejándose, llevándose consigo una parte del alma de mi hijo. Aproximadamente una hora después, escuché a Linda arriba animando a Sara. «Apurate, mi amor. Vamos a llegar tarde a la escuela». Luego los pasos apresurados de la niña y la puerta principal cerrándose de golpe. Corrí hacia la ventana y levanté ligeramente la cortina. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando hasta que el coche plateado de Linda desapareciera al final de la calle. La casa ahora era solo mía. El silencio lo cubría todo, pero no era un silencio pacífico, sino el de un depredador conteniendo la respiración. Era un silencio pesado de horribles secretos. Tomé una respiración profunda para llenarme de valor y subí las escaleras. Mi mano descansaba en el pasamanos. Sentía que mis huesos iban a fallarme. Cada paso era una carga, acercándome a una verdad que quizás no quería enfrentar. Frente a la puerta del dormitorio de mi hijo y su esposa. Dudé por un segundo. La culpa me invadió. La culpa de alguien que invade la privacidad, pero entonces la imagen de Michael exhausto, sin alma, y los susurros de Linda en la noche me empujaron. Ya no tenía otra opción. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba tan ordenada que me dio escalofríos.
las sábanas perfectamente dobladas. En la pared, una enorme foto de su boda. Mi Michael en la imagen se veía tan feliz, con una mirada llena de alegría y esperanza. La radiante sonrisa de Linda a su lado ahora me atravesó como un trozo de cristal. Empecé a buscar. Abrí el armario, hurgando entre la ropa cara de Linda. Revisé cada cajón. Revisé debajo de los papeles en su escritorio. Nada parecía fuera de lugar. Solo había facturas, contratos y libros sobre energía positiva. El instinto de madre me susurró algo. Me arrodillé y miré en el oscuro espacio debajo de la cama. Al principio, solo vi polvo y algunas cajas de zapatos viejas. Pero al mirar de cerca en el rincón más profundo contra la pared, vi algo más. Una forma oscura. Me lancé al frío suelo, estirando el brazo tanto como pude, y finalmente mis dedos temblorosos lograron tocarlo. Lo saqué. Era una caja de madera antigua y oscura, con la superficie desgastada por el paso del tiempo. No tenía cerradura, solo un pestillo de bronce ya ennegrecido. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrirla. Finalmente, se soltó. La tapa se abrió y reveló lo que había dentro. Todo estaba dispuesto tal como había sospechado y temido. Primero, una estatua sin rostro envuelta en un trozo de terciopelo negro. Cuando quité la tela, salió un aire frío de ella. Su cuerpo de madera era liso y helado al tacto, tan frío que me dio escalofríos. La cabeza vacía parecía mirarme, absorbiendo hasta el último rincón de mi valentía. Luego, un amuleto de tela roja. Era idéntico al que la anciana me había dado, solo que este parecía un poco más nuevo. Saqué el otro de mi bolsillo para compararlos. Eran iguales, como dos gotas de agua, desde la tela desgastada hasta los extraños símbolos dibujados con tinta oscura. Junto a él, había una vela negra con solo la mitad restante. La cera derretida se había esparcido por toda la base de estaño, pero alrededor de la base había manchas marrón rojizo, secas y quebradizas. Sabía que no era cera, era sangre, y en el fondo de la caja había un cuaderno de cuero sin título. Pasé las páginas amarillentas. Estaban llenas de letras escritas a mano con un tipo de escritura que no podía descifrar, mezcladas con dibujos de estrellas de 5 puntas, lunas crecientes y figuras de palo en posiciones extrañas como parte de algún ritual. Y entonces lo vi. El nombre Michael Johnson estaba escrito una y otra vez, página tras página, como una maldición, como una sentencia de muerte. Junto a su nombre, había fechas y símbolos que no entendía. Regresé rápidamente a las primeras páginas y vi otros nombres, todos desconocidos, pero todos estaban tachados con una brutal línea roja. No lloré. El miedo se había endurecido dentro de mí, convirtiéndose en una fría determinación. Las lágrimas eran inútiles en ese momento. Saqué mi celular, coloqué cuidadosamente cada objeto sobre la alfombra clara del suelo para que resaltaran. Tomé fotos desde todos los ángulos. Hice zoom en los símbolos del cuaderno en la página con el nombre de Michael, en la mancha de sangre seca en la vela. Me aseguré de que todas las imágenes salieran nítidas sin perder un solo detalle. Cuando terminé, volví a colocar todo con mucho cuidado en la caja exactamente en el mismo lugar donde lo encontré. Empujé la caja de vuelta al oscuro rincón bajo la cama, borrando cualquier rastro de mi presencia. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente. Tenía pruebas. Ahora solo necesitaba encontrar a alguien que creyera en esta prueba. Alguien que no se riera en mi cara pensando que soy una anciana loca. Esa tarde reuní todo mi valor y llamé a la puerta de mi hijo. Estaba acostado en la cama con los ojos bien abiertos mirando al techo. Me senté al borde de la cama. Mi mano temblorosa descansaba sobre su hombro. Michael, empecé con una voz ronca. ¿No sientes que algo en ti ha cambiado? ¿No te sientes diferente? O tal vez sientes que tu esposa. No logré terminar. De repente, se sentó, apartando mi mano con una bofetada. Por primera vez en su vida, me gritó. Sus ojos vacíos brillaban con una furia que no reconocía. «Basta, mamá», gritó. «Estás obsesionada con esa mujer mendiga. Linda me está cuidando muy bien. ¿No lo ves? Se preocupa por mí y por todo. Deja de sospechar de ella». Luego se dio la vuelta y miró la pared, con la espalda encorvada como un erizo a la defensiva. Una pared invisible se levantó entre nosotros. Me quedé allí paralizada, sintiendo el fracaso meterse en mis huesos. Ya he perdido a mi hijo. Ya no confía en mí. Linda lo tiene completamente manipulado. Yo sola no puedo salvarlo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación tan sofocante que ni siquiera podía respirar. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Necesitaba ver el sol y caras desconocidas. Tomé mi bolso y le dije a Linda que iba al mercado de agricultores,
el mercado más concurrido del centro de la ciudad, para comprar algunas especias y verduras frescas. Ella solo asintió sin hacer más preguntas, como si incluso mi presencia le molestara. El ruido del mercado me ayudó a calmarme un poco. Los gritos de los vendedores, el regateo de los clientes, el aroma de las frutas maduras y las hierbas frescas me aliviaban, aunque solo un poco, del miedo que me consumía por dentro. Intenté perderme entre la gente. Que el chow's exterior ahagara el chow's interior. Mientras elegía un manojo de cilantro, miré distraídamente hacia el otro lado de la calle llena de tráfico. Mis ojos se detuvieron involuntariamente en una pequeña y antigua farmacia. Una mujer acababa de salir de allí. Llevaba una bata vieja y un pañuelo descolorido que cubría casi todo su cabello canoso. Caminaba encorvada como si llevara un peso invisible. Iba con la cabeza baja, apresurada, tratando de mezclarse con la multitud, esquivando cualquier mirada. Un sentimiento de familiaridad confusa me invadió y entonces un niño corrió frente a ella. La mujer giró ligeramente el rostro para evitarlo. En ese instante fugaz, la luz de la mañana iluminó su cara. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo se tensó, la cicatriz, una larga cicatriz marcada desde el pómulo hasta la barbilla, deformada, inconfundible. Era ella, la mujer del restaurante. Mi corazón pareció detenerse por un segundo y luego comenzó a latir con fuerza, tan fuerte que podía escuchar su retumbar en mis oídos. La esperanza, el miedo y la urgencia absoluta se encendieron en mí. No pensé en nada. Solté el cilantro que tenía en la mano. Mi bolsa se deslizó de mi hombro. Varios tomates maduros rodaron por la acera y fueron aplastados por los pasos apresurados de la gente. No me importó. Crucé la calle, ignorando los coches que pasaban. Escuché bocinazos detrás de mí, frenos chirriando. No escuché nada. Solo vi una cosa, la espalda encorvada de esa mujer. La alcancé justo cuando giraba hacia una calle más estrecha y menos transitada. Señora, por favor, espere. Grité con una voz quebrada. Extendí la mano y agarré fuertemente la desgastada manga de su abrigo. Ella saltó y se dio la vuelta de repente. Sus ojos mostraban un pánico absoluto como el de un animal acorralado. Intentó liberarse con una voz temblorosa apenas audible. Me estás confundiendo con otra persona. Por favor, déjame ir. No, no me he equivocado. Le dije más alto con una voz baja, casi suplicando, temiendo que desapareciera de nuevo. Soy yo, la mujer del restaurante, mi hijo. Lo que dijiste, todo era verdad. Por favor, necesito tu ayuda. Necesito saber por qué. La mujer se quedó quieta. El miedo en su mirada dio paso a la duda y luego a un doloroso reconocimiento. Me miró a los ojos llenos de lágrimas, y quizás vio en ellos una desesperación tan auténtica que no podía ser fingida. Miró a su alrededor con desconfianza, como si un enemigo pudiera aparecer en cualquier momento. No dijo nada más. Me tomó del brazo y me arrastró, pero no hacia la calle principal, sino hacia un callejón estrecho y oscuro encajado entre dos edificios antiguos. El olor a humedad y basura golpeó mi nariz, pero no me importó. Ella me estaba llevando a un lugar seguro. El callejón nos llevó a la parte trasera de otra calle. Se detuvo frente a una cafetería que parecía descuidada, con una puerta de madera desgastada y una cortina que cubría completamente la ventana, aislando el interior del ruido del mundo exterior. Me miró con una voz aún seca de emoción y dijo: «Entra aquí. Nadie nos va a prestar atención». La anciana empujó la pesada puerta de madera, y una campana oxidada colgando arriba sonó con un timbre seco y solitario. Dentro del café, la oscuridad envolvía todo con un denso aire de café, tostado hasta quemarse, mezclado con el fuerte olor del tabaco. Ese lugar parecía existir fuera del mundo exterior, como un refugio para almas cansadas. Solo había un par de ancianos absortos en un tablero de ajedrez, sumidos en su propio mundo sin siquiera levantar la vista cuando entramos. El dueño, con un espeso bigote, estaba detrás de la barra. Apenas nos saludó con un ligero asentimiento antes de volver a limpiar un vaso con desgana. La anciana me llevó a la mesa más oculta en la esquina detrás de una gran columna desde donde podíamos ver todo el lugar sin que nadie notara nuestra presencia. Se sentó frente a mí, eligiendo instintivamente una posición con la espalda a la puerta, como si fuera parte de un viejo hábito de vigilancia. «Un café negro sin azúcar», le dijo a la camarera. Yo estaba demasiado confundido y nervioso, con la garganta seca apenas pude murmurar. «Un vaso de agua, por favor». La camarera trajo las bebidas y se fue de inmediato. La anciana sostenía la taza de café entre sus manos. El vapor la envolvía como una niebla, ocultando un rostro marcado por el dolor. No bebió de inmediato. Simplemente se quedó en silencio con esos ojos profundos fijos en mí.
En su mirada, no solo había miedo endurecido por el tiempo, sino también furia contenida y una tristeza infinita. La tristeza de alguien que ha perdido lo más valioso de su vida. No me atreví a interrumpirla. Sabía que estaba luchando contra los fantasmas del pasado, decidiendo si debía abrir una herida que nunca volvió a cerrarse. Me quedé en silencio con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando. Finalmente, puso la taza en el platillo con un golpe seco que rompió el silencio. Habló con una voz baja y temblorosa, como si hubiera estado guardando lo que estaba a punto de decir durante demasiado tiempo. Juré por el alma de mi nieta que nunca volvería a hablar de esto. Pero si tu hijo está a punto de convertirse en el siguiente, entonces guardar silencio sería un crimen. Ella tomó una respiración profunda. Mi nombre es la señora Higgins. Y luego comenzó a contar. Los recuerdos salieron como una represa rota. Su nieta Mary era huérfana desde pequeña y fue criada únicamente por ella. Mary solía ser una niña feliz, brillante como el sol. Pero después de una ruptura, cayó en una profunda depresión. La luz en sus ojos se apagó. Fue entonces cuando encontró el centro de energía de Linda a través de un anuncio en Internet. Ese lugar prometía cosas dulces, sanar las heridas del alma femenina, recuperar el equilibrio con meditación y terapias de conexión energética. Para un alma rota como la de Mary, eso fue un salvavidas. La señora Higgins contó cómo Mary empezó a cambiar después de unirse al centro. Se volvió misteriosa, distante. Ya no compartía nada con ella. Se reunía constantemente con nuevas amigas del centro, mujeres con miradas extrañas y vacías. Empezó a hablar de cosas que la señora Higgins no entendía sobre una entidad llamada la Madre Silenciosa y sobre la necesidad de purificar el alma. Habló sobre la secta, los devotos del silencio. No era una verdadera religión, sino una especie de culto oscuro y una herejía ancestral que Linda, quien se hacía llamar la monja suprema, había reinventado, mezclando creencias salvajes y crueles. La voz de la señora Higgins se quebró al mencionar la regla más aterradora del culto. Para alcanzar la ascensión y un mayor poder dentro del grupo, los miembros debían ofrecer el alma de la persona que más amaban. Creían que ella susurraba que cuanto mayor era el sacrificio, mayor era la bendición. Sentí que mi sangre se helaba. Una noche, Mary regresó a casa y rogó a su abuela que la acompañara a una ceremonia especial en el centro. Una ceremonia para honrar a las madres y abuelas. La señora Higgins, por el gran amor que tenía por su nieta y deseando acercarse a ella nuevamente, aceptó sin sospechar nada. Pero Mary no la llevó al centro de la ciudad. La joven condujo hacia una granja antigua y aislada en las afueras. Dentro, docenas de personas vestidas con túnicas negras estaban de pie en un círculo cantando canciones bajo la luz parpadeante de las velas. Y en medio de ese círculo estaba Linda con un rostro frío e inexpresivo iluminado por el fuego. La señora Higgins se dio cuenta de que había sido engañada. Mary se arrodilló llorando y dijo desesperadamente: «Abuela, lo siento, pero esta es la única manera de salvar mi alma». Dos hombres grandes sujetaron a la señora Higgins, obligándola a beber un líquido amargo que olía a raíz podrida. Pero en ese momento, su instinto de supervivencia se activó. Fingió tragarlo y lo escupió cuando no estaban mirando. Cuando Linda se acercó con un brillante cuchillo ceremonial en la mano, la señora Higgins usó toda su fuerza. Mordió el brazo de uno de los hombres y pateó a Linda, haciéndola caer hacia atrás. En medio del caos, logró escapar hacia la oscuridad. La cicatriz en su rostro, la misma que me había obsesionado, fue causada por el cuchillo de Linda al rozarla mientras luchaba por liberarse. Se escondió en un granero abandonado cercano hasta el amanecer antes de atreverse a regresar a la ciudad. Lo denunció a la policía, pero no le creyeron. Pensaron que era una anciana confundida en estado de shock por la desaparición de su nieta. Cuando fueron a comprobar, la granja estaba vacía sin ningún rastro. Mary desapareció sin dejar rastro. Días después, el sexo envió un mensaje a los amigos de Mary diciendo que había cumplido su misión y que su alma había ascendido a un plano superior. Para la ley, era un caso de persona desaparecida. La voz de la señora Higgins se quebró, pero para mí, era un asesinato. Me miró con ojos rojos. Ese día en el restaurante, al ver a Linda, me congelé. Y al ver a su hijo sentado junto a ella con esa expresión cansada y vacía, justo como mi nieta en sus últimos días, supe que estaba en peligro. El amuleto que le di era uno de esos que Mary trajo a casa. Pensé que tal vez podría advertirle. Extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía con fuerza. Su mano delgada temblaba. «Salva a tu hijo. No dejes que termine como mi nieta, a cualquier costo». No pude responder. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La verdad era más horrible que mis peores pesadillas. Mi Michael,
mi hijo, estaba tendido en el altar de un demonio. Después de un momento, recuperé la compostura, me sequé las lágrimas. El miedo había dado paso a una determinación de hierro. Gracias, señora Higgins. Gracias por tener el valor de contar todo. No dejaremos que la historia se repita. Me levanté con una voz más firme que nunca. Conozco a alguien que nunca nos tomará por viejas locas. Vamos a verla ahora mismo. Rápidamente pagué el agua y el café y ayudé a la señora Higgins a levantarse. Su frágil cuerpo aún temblaba incontrolablemente después de liberar ese peso de su alma como una hoja seca en el viento. Sabía que no podía llevarla de vuelta a esa casa donde cada rincón tenía los ojos y oídos de Linda. Y tampoco podía volver sola, no con esta verdad ardiendo dentro de mí. No llamé a un taxi a casa. En su lugar, le di al conductor una dirección en las colinas, un vecindario de casas elegantes y tranquilas con la mejor seguridad de la ciudad. Era la casa de Susan, mi mejor amiga desde la secundaria, la única persona en este mundo en la que podía confiar plenamente. En el coche, ambos viajamos en silencio. La señora Higgins miró por la ventana, con los ojos perdidos en la gente que pasaba, pero sabía que estaba atrapada en sus propios recuerdos dolorosos. Yo, por otro lado, repasaba toda la información, cada imagen, cada palabra en mi cabeza. Me estaba preparando para la conversación más importante de mi vida. No podía cometer errores. Susan abrió la puerta. Era una mujer baja y robusta, con el cabello corto y casi completamente canoso. Pero los ojos detrás de sus gafas de carey seguían siendo tan agudos e inteligentes como siempre. Se sorprendió al verme y aún más al ver a la desconocida y desaliñada mujer que me acompañaba. Nos miró a ambos, notando nuestro estado de pánico, y sin decir una sola palabra, retrocedió y abrió la puerta de par en par. «Adelante», dijo con voz grave y firme. Nos llevó a la sala de estar. El lugar estaba lleno de luz y olía a libros viejos, con una extraña pieza envolviendo todo. No hizo preguntas apresuradas ni nos puso más nerviosos. En cambio, fue a la cocina en silencio y regresó unos minutos después con 3 tazas de té de manzanilla caliente, cuyo suave aroma era como un sedante. Se sentó en el sillón frente a nosotros y me miró directamente a los ojos. No había curiosidad en su mirada, sino la concentración de alguien acostumbrado a escuchar historias difíciles. «Bueno, Adriana», dijo. «¿Qué pasó?» «Que tienes una cara como si hubieras visto un fantasma». Tomé una respiración profunda, miré a la señora Higgins y asentí, dándole la señal para empezar. Y la señora Higgins habló, esta vez sin temblar, sin pánico. Como si la presencia de Susan le hubiera dado una fuerza invisible. Su voz era clara, firme y ordenada. Narró cada detalle. Desde el cambio en Mary, las frases extrañas, el ritual macabro en la granja abandonada hasta la escapatoria por un pelo. No omitió nada. Ni siquiera lo que la policía había desestimado como fantasía. Susan escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Apartó la taza, sacó un cuaderno y un bolígrafo del cajón de la mesa, y comenzó a tomar notas. Sus dedos recorrían las páginas, anotando nombres, lugares, detalles clave. Sus ojos tenían esa mirada de investigadora profesional, la misma que había visto en ella cuando aún trabajaba. Y cuando la señora Higgins terminó su historia, con la voz quebrada por la emoción, continué con el té hablando sobre las extrañas actitudes de Michael y su deterioro emocional. Hablé sobre la cena en el restaurante, la anciana con la cicatriz y el amuleto de tela roja, sobre la noche en que escuché susurros en un idioma desconocido, y lo que vi a través de la rendija de la puerta, un hombre vestido de blanco con una túnica negra, una vela y una horrenda estatua sin rostro. Luego dije firmemente, «Y tengo pruebas». Abrí la galería de mi teléfono móvil. Le mostré la pantalla a Susan. Una por una, las imágenes aparecieron nítidas y frías. La caja de madera antigua, la estatua deformada sin rostro, la vela negra con manchas de sangre seca, y finalmente las páginas llenas de símbolos extraños con el nombre Michael Johnson escrito una y otra vez como una maldición. Susan entrecerró los ojos, mirando el teléfono. No solo miraba, estaba analizando. Usó sus dedos para acercar cada imagen, examinando en detalle, desde los signos en el cuaderno hasta la textura de las manchas de sangre seca. Su rostro se volvió cada vez más serio. La calma con la que había comenzado desapareció, y en su lugar apareció una expresión de aterradora gravedad. Cuando le mostré todas las fotos, Susan se recostó en la silla y permaneció en silencio durante unos segundos. En la habitación, solo se escuchaba el constante tic-tac del reloj de péndulo en la pared, cada sonido, como si contara los segundos para mi hijo. Luego habló con una voz firme y helada, cada palabra como un golpe de martillo. «Esto no es superstición, Adriana.
Esta es una organización criminal con métodos que aprovechan la fe para manipular y hacer daño, la sangre en las velas y los nombres tachados en el cuaderno. Dios mío. Adriana, estás viviendo bajo el mismo techo que un monstruo. No dudó ni un segundo. Se levantó y caminó con paso decidido hacia el teléfono fijo en la esquina de la habitación. Marcó una serie de números conocidos sin mirar la agenda. Habló por teléfono con un tono completamente diferente, directo y lleno de autoridad. La voz de una comandante. Miller, soy Susan. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Trae el equipo de grabación. Tengo un caso muy serio. Colgó y se volvió a mirarme a mí y a la señora Higgins, que permanecía sentada inmóvil en el sofá. Vendrán de inmediato, dijo con una voz más suave, pero igual de firme. Son una unidad especializada en este tipo de casos. A partir de ahora, estarás a salvo. Menos de 20 minutos después, un sedán negro sin ninguna marca policial se detuvo silenciosamente frente a la casa de Susan. La puerta del coche se abrió y un hombre de unos 40 años entró vestido con una camisa de cuadros y jeans. Tenía un aporte fuerte, ojos penetrantes bajo unas cejas espesas y una cara extrañamente serena, una calma típica de alguien acostumbrado a enfrentar los rincones más oscuros de la sociedad. Susan lo presentó como el agente especial detective Miller. Miller no vino solo. Una joven analista llamada Ellen lo siguió. Llevaba un blazer profesional y traía consigo una laptop y una grabadora especializada. Su expresión era enfocada y seria. Miller estrechó la mano de la señora Higgins y la mía. Su agarre era firme, transmitiendo una sensación de confianza. Nos miró directamente a los ojos y habló con una voz profunda pero cálida y autoritaria. Gracias por confiar en nosotros. Por favor, cuéntalo todo de nuevo con el mayor detalle posible. Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser la clave. Ellen colocó la grabadora en la mesa de café y la luz roja se encendió. Miller comenzó la entrevista. Aunque no se sentía como un interrogatorio, no era como los policías que la señora Higgins había conocido antes a aquellos que la miraban con desconfianza. Escuchaba, realmente escuchaba con absoluta paciencia y concentración. Hacía preguntas muy específicas, directas al grano. Señora Adriana, ¿recuerda exactamente qué idioma hablaba Linda? ¿Cómo sonaba? ¿Algún sonido característico? Luego se volvió hacia mí. ¿Te sonan los símbolos del cuaderno? ¿Los has visto antes? Quizás en libros u objetos decorativos. Luego hizo una pregunta que me hizo estremecer. Además de tu hijo, ¿viste a Linda tener contacto cercano o comportamientos extraños con alguien más? ¿Había alguien que frecuentara la casa de manera inusual? Luché por recordar todo desde la infusión oscura que Linda preparaba para Michael cada noche, su extraño aroma hasta su reacción furiosa cuando propuse llevar a mi hijo al médico. Señora Higgins, animada por la confianza de Miller, también compartió más información. Intentó describir los rostros de otros miembros que recordaba vagamente de aquella noche espantosa, los muebles y objetos de la vieja granja, incluso los símbolos que había logrado ver en las paredes. Mientras hablábamos, Ellen no dejó de teclear. Su pantalla mostraba líneas de datos, mapas e imágenes. No solo estaba tomando notas, estaba cruzando nuestra información con alguna base de datos enorme. Cuando le envié las fotos con las pruebas desde mi celular, Miller se levantó, caminó detrás de ella y miró la pantalla. Entrecerró los ojos, mirando la foto del cuaderno, y asintió firmemente. Sí, son ellos, dijo con una voz más profunda. Los devotos del silencio. Ya habíamos oído hablar de esta secta. Un escalofrío recorrió mi espalda, así que era real. Tenía un nombre. Él explicó que su unidad especial había estado rastreando una serie de organizaciones encubiertas bajo nombres como centros de sanación, clases de yoga espiritual o grupos de apoyo para mujeres en todo el país. Todas estas organizaciones estaban vinculadas a desapariciones misteriosas, fraudes financieros y manipulación psicológica. El problema es que operan como una red de células independientes casi sin conexión directa entre ellas. Utilizan a mujeres que parecen exitosas y de confianza como Linda para cubrirse. Miller continuó. El grupo de la ciudad liderado por Linda es el más hermético y enigmático. Sabíamos que existía, pero nunca habíamos podido identificar a su líder ni su ubicación principal. Cambian de lugar constantemente y solo se comunican a través de canales encriptados. Miller nos miró a mí y a la señora Higgins con una expresión seria. Lo que proporcionaron hoy es un gran avance. Es la pieza que nos faltaba. Su testimonio, señora Higgins, es la primera que tenemos de una sobreviviente de sus rituales. Y tus fotos, Adriana, son la primera prueba física que conecta a Linda Johnson directamente con estas actividades oscuras.
Señaló la pantalla de su laptop donde Ellen había mostrado un mapa de red complejo lleno de conexiones. Linda Johnson no es cualquier miembro. Según los símbolos en el cuaderno y lo que nos dijiste, ella es un eslabón clave, muy probablemente la alta sacerdotisa de esta región. Como dijo la señora Higgins, si logramos arrestarla y conseguir ese cuaderno, podríamos desmantelar toda la red aquí. Después de recopilar toda la información, Miller explicó el plan inicial. Primero, establecerían vigilancia las 24 horas fuera de mi casa. Usarían vehículos civiles y agentes encubiertos como vecinos. Un corredor, alguien paseando un perro, una pareja dentro de un coche. Cada movimiento en la casa sería grabado. En segundo lugar, intentarían rastrear el teléfono de Linda y sus actividades en línea, aunque Miller advirtió que es muy astuta y probablemente no cometerá errores obvios. Susan propuso que la señora Higgins se quedara en su casa. Es el lugar más seguro. Linda podría haberla visto en el mercado y podría intentar silenciarla. Miller estuvo de acuerdo de inmediato. Y finalmente, estaba mi papel, el más importante y también el más peligroso. Tenía que regresar a esa casa, volver a la boca del lobo, y fingir que no pasaba nada. No podía mostrar miedo ni sospecha. Tenía que seguir siendo la suegra siempre preocupada por la salud de su hijo. Antes de irme, Miller me miró a los ojos con una mezcla de seriedad y comprensión. Adriana, sé que estamos pidiendo algo muy difícil. Desde ahora hasta que actuemos, tendrás que vivir con el enemigo. Pero la seguridad de tu hijo y el éxito de esta operación dependen totalmente de tu calma. Recuerda, estaremos justo afuera. No estás sola. Al regresar a casa, sentí que estaba entrando a un escenario siendo la actriz principal de una obra de terror. Cada segundo era pesado. Sofocante, cociné, limpié, jugué con Sara, pero todo era una actuación. Mi sonrisa permanecía rígida, y cada palabra que decía estaba cuidadosamente medida. Era una marioneta moviendo sus propias cuerdas bajo la mirada de dos bandos. Por un lado, el equipo especial escondido allá afuera, por el otro, el demonio que vivía conmigo bajo el mismo techo. Evitaba mirar a Linda a los ojos. Su mirada parecía tener un poder penetrante. Tenía que despojar todos los secretos que intentaba ocultar. Cuando me preguntó por qué me había tardado tanto en el mercado, mi corazón se apretó. Oh, me encontré por casualidad con una amiga de la infancia, respondí, forzando un tono natural. No la había visto en años, así que nos quedamos charlando un rato en una cafetería. Noté que Linda también estaba más alerta. Se volvió más silenciosa con un silencio que daba miedo. Muchas veces, mientras lavaba los platos o veía la televisión, sentía sus ojos clavados en la nuca. Cuando me daba la vuelta, ella miraba hacia otro lado. Tal vez vio a la señora Higgins y a mí en el mercado. Una guerra silenciosa y sofocante se libraba dentro de la cocina en el salón en cada respiración que compartíamos. Cada noche, cuando me aseguraba de que Linda estuviera dormida, me metía bajo las mantas temblando y enviaba un mensaje corto a Susan desde una aplicación segura que Miller había instalado en mi celular. Solo unas pocas palabras. Todo sigue igual. O Michael parece más débil hoy. Durmió casi 16 horas. Cada mensaje era un grito de ayuda encubierto. La mañana del tercer día después de la reunión en casa de Susan, recibí una llamada de ella pidiéndome que fuera de inmediato. Con la misma excusa de visitar a una amiga, salí de casa apresuradamente. En casa de Susan, la atmósfera estaba tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. La señora Higgins y Miller ya estaban allí, todos con expresiones serias. Miller no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. La vigilancia no está funcionando, dijo visiblemente frustrado. Linda se convirtió en una tortuga en su caparazón. No sale de la casa excepto para llevar y recoger a la niña y para ir al centro de trabajo. Todas sus comunicaciones son limpias, ni una llamada ni un mensaje sospechoso. No usa el celular para hablar del culto. Es como si ya sospechara algo. Estamos perdiendo tiempo y la condición de Michael no puede aguantar más. La atmósfera se volvió más densa. Nuestra paciencia se estaba agotando mientras la amenaza a la vida de mi hijo se volvía más delgada. De repente, Susan golpeó la mesa con la palma de su mano. El sonido fue seco, contundente. Si el zorro no sale de su cueva, tenemos que obligarlo a salir. Miró a Miller, luego a mí. No podemos seguir esperando a que ella haga el movimiento. Tenemos que forzarla a moverse. Todos fijamos nuestros ojos en ella. Susan continuó con una voz afilada como una navaja. Ellen ya lo verificó. Según la información en el cuaderno de Linda, y cruzando con el calendario del culto que el equipo de Miller ha recopilado en otros casos, pasado mañana es la noche de la luna negra. Es cuando su poder es más fuerte, y suelen hacer los rituales más importantes.
Hizo una pausa de un segundo y me miró directamente a los ojos con una mezcla de firmeza y pesar. Linda no va a dejar pasar esa oportunidad, especialmente ahora que siente que algo la amenaza. Va a acelerar el sacrificio de Michael. Y luego dijo lo que ya temía. Audriana, necesitamos que seas el cebo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tendría que enfrentarme a Linda cara a cara, engañarla y poner en riesgo la vida de mi hijo y la mía en una sola jugada. El plan estaba trazado en detalle con precisión de segundos. La noche de la luna negra, tenía que crear la ocasión perfecta para Linda. Tenía que allanar el camino. Según el análisis de Miller, Linda seguramente intentaría sacar a Sara de la casa para tener un camino libre. Tenía que actuar como si no sospechara nada. Incluso tenía que parecer feliz por ello. Cuando Sara se fuera, le diría a Linda que me dolía mucho la cabeza, un síntoma que a veces sufría y ella conocía bien. Voy a decir que necesito dormir temprano y tomar una pastilla para dormir. Eso hará que Linda crea que estaré profundamente dormida y que ya no soy un obstáculo. Ellen me dará una pastilla falsa idéntica a la que suelo tomar y, lo más importante, un botón con un dispositivo de rastreo y un micrófono diminuto. Tengo que coserlo al pijama que llevaré esa noche. Tan pronto como Linda saque a Michael de la casa y escuche el motor del coche, debo notificar inmediatamente al equipo de Miller, que estará escondido en coches civiles al principio de la calle. Luego lo seguirán hasta el escondite del saco. Escuchando el plan, sentí que mi corazón se salía del pecho. Pero cuando la imagen de Michael débil y sin alma apareció en mi mente, asentí sin dudar. Lo haré. Esa noche, Ellen se reunió conmigo en secreto en un parque cerca de casa, bajo la sombra de un viejo roble. Me dio el botón especial, pequeño pero que contenía toda la vida de mi hijo. Me enseñó cómo activarlo, cómo hacerlo funcionar de la mejor manera. También me entregó un teléfono celular de repuesto con un canal de emergencia ya configurado con solo un botón. Cuídese, señora, me dijo con voz preocupada. Al regresar a casa, el silencio era aterrador. Linda estaba en la cocina de espaldas a mí. Estaba usando un mortero de piedra, triturando algo. El golpeteo rítmico era constante. Un olor fuerte y picante de hierbas familiares, pero hoy nauseabundo, se extendía por el aire. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza y sonrió, una sonrisa que sabía con total certeza que era falsa. ¿Fuiste a dar un paseo, mamá? Preguntó con una voz dulce. Esta noche, voy a enviar a Sara a dormir a casa de su amiguita Camila para que puedan jugar un rato. No ha ido por mucho tiempo, así que tendremos la casa más tranquila. El guión había comenzado exactamente como Miller había predicho. Mi actuación también tenía que comenzar. Me llevé una mano a la cabeza y fruncí el ceño como si sintiera un gran dolor. Oh, eso es bueno, dije con una voz débil. Me ha estado doliendo la cabeza desde la tarde. Creo que voy a tomar una pastilla para dormir pronto. No puedo más. Linda me miró, entrecerrando los ojos. Por un segundo, una chispa helada brilló en su mirada. Una chispa de cálculo de satisfacción. No podía saber exactamente en qué estaba pensando, pero tenía claro una cosa. La presa había mordido el anzuelo. Después de la cena, Linda limpió todo con una velocidad impresionante. Se cambió y se puso ropa negra de pies a cabeza. Luego llevó a Sara a la puerta y se inclinó para besarle la frente. Divertit, mi amor. Te recogeré mañana por la mañana. Sara me saludó feliz y corrió hacia la casa del vecino. Su risa clara se perdió en la oscuridad, dejando un silencio mortal. La puerta se cerró. En la casa, solo quedábamos tres. Yo, mi hijo y la bruja que tenía por nuera. El aire se volvió denso, tenso, como una cuerda a punto de romperse. Interpreté mi papel a la perfección. Me llevé la mano a la cabeza y caminé, tambaleándome, como si fuera a desmayarme. No puedo más. Jemmy. Tengo que acostarme. Linda corrió a ayudarme. Sus preocupaciones eran tan exageradas que resultaron ser falsas. Sí, mamá. Ve a descansar. No te preocupes. Yo cuidaré de Michael. Incluso me sirvió un vaso de agua. La miré a los ojos, buscando un poco de humanidad, pero solo un vacío frío. Entré en mi habitación, dejando la puerta entreabierta. Tomé la pastilla tranquilizante falsa que Ellen me dio, y la tomé justo cuando Linda pasaba frente a la puerta, echando un vistazo para asegurarse. Luego me acosté, me cubrí por completo y comencé a fingir que respiraba profunda y uniformemente como alguien que ya está dormido. Pero bajo las mantas, mis ojos estaban bien abiertos, atrapados en la oscuridad. Todo mi cuerpo estaba tenso, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todos mis sentidos estaban al máximo. Podía escuchar incluso el sonido más pequeño,
El tic-tac del reloj en la pared, el crujido del suelo de madera cuando alguien pasaba, el suave silbido del viento afuera de la ventana. Aproximadamente una hora después, escuché a Linda susurrarle algo a Michael en la habitación de al lado. No entendí lo que decía. Era solo un murmullo bajo, como un hechizo, pero escuché claramente la voz de mi hijo respondiéndole con un tono monótono sin alma. Sí, mi amor, está bien. Entiendo. Parecía un robot recibiendo órdenes. Alrededor de las 11 de la noche, cuando la oscuridad ya era densa y espesa, escuché abrirse la puerta de su habitación. Luego pasos, algunos ligeros. Las de Linda, pesadas, arrastrándose por el suelo. Los de Michael, bajaron las escaleras. Esperé 5 minutos más. 5 minutos que se sintieron como un siglo para asegurarme de que se habían ido. Luego me deslicé cuidadosamente fuera de la cama. Pegué mi oído a la puerta, escuchando cuando oí el motor del coche de Linda arrancar y salir del garaje. Inmediatamente saqué el teléfono de repuesto que tenía escondido bajo la almohada. Presioné enviar en el único mensaje que ya había redactado para Miller. Se han ido. Sin perder un segundo, me quité el pijama y me puse la ropa oscura que ya tenía preparada. No salí por la puerta principal, sino que me escabullí por la parte de atrás cruzando el jardín en la oscuridad y corrí hasta el final de la calle donde un viejo camión de reparto, nada ostentoso, estaba estacionado bajo un árbol. La puerta trasera del vehículo se abrió tan pronto como me acerqué. Miller extendió su mano y me ayudó a entrar. Dentro del camión, no había paquetes, sino un centro de monitoreo móvil con pantallas y equipos electrónicos parpadeando. Ellen estaba sentada frente a una gran pantalla con auriculares profesionales puestos. Me saludó con un ligero asentimiento y una mirada tensa y concentrada. Ya tenemos una señal del botón de tu blusa, dijo Ellen, señalando un punto rojo que se movía en el mapa digital. Y el audio es claro. El camión comenzó suavemente manteniendo una distancia prudente del vehículo de Linda. Me senté en el asiento del pasajero, mirando la pantalla con el corazón encogido. Ellen me pasó unos segundos auriculares. Escuché la voz de Linda. Ella estaba recitando esos hechizos en ese horrendo idioma a Michael con un tono hipnótico e imperativo. Mi hijo no dijo nada. Solo se podía escuchar su respiración entrecortada y pesada. El coche de Linda no se dirigía al centro de la ciudad, sino que tomaba rumbo hacia las afueras, una zona desolada con campos abandonados y caminos de tierra llenos de baches. El cielo estaba completamente oscuro, sin estrellas. Una noche de luna nueva. El punto rojo en el mapa se detuvo en un amplio terreno en el que había una estructura similar a una antigua mansión abandonada desde hacía mucho tiempo, erguida como un monstruo en la oscuridad. Otros coches ya estaban aparcados bajo los árboles cercanos. Han llegado, dijo Miller por radio. Todos a sus posiciones. Nuestro camión se detuvo a una distancia segura. Agentes vestidos de negro, armados, salieron silenciosamente de los otros vehículos, moviéndose como sombras que rodeaban completamente el área. Miller me pasó unos binoculares de visión nocturna. Quédate en el camión. La seguridad es lo más importante. A través de los binoculares, las imágenes difusas en la oscuridad se volvieron claras. En un verde fantasmal, vi una escena que me perseguirá por el resto de mi vida. Unas 20 personas vestidas con túnicas negras formaron un gran círculo frente a la mansión. En el centro había un antiguo altar de piedra con un círculo dibujado con un líquido oscuro que sabía perfectamente que era sangre. Linda guió a Michael, quien ahora solo llevaba una delgada túnica blanca, hacia el centro del círculo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro inexpresivo como el de un sonámbulo caminando hacia su ejecución. Linda comenzó el ritual. Ella gritó algunos hechizos en voz alta, y la multitud los repitió como un coro macabro. Sus cánticos retumbaban en la silenciosa noche de la luna negra. Linda levantó los brazos hacia el cielo. Alguien en la multitud le entregó una caja de madera, la misma que yo había encontrado. Linda lo abrió. A la luz de la vela, el daga ceremonial brillaba con un resplandor mortal. Ella lo tomó y lo levantó por encima de la cabeza de Michael, que estaba arrodillado e inconsciente. El silencio se apoderó del lugar. El aire parecía haberse congelado. Ese fue el momento del sacrificio. No, grité sin pensar, pero el grito se ahogó por el aislamiento acústico del vehículo. En ese instante, Miller ordenó por radio con una voz tan fría como el acero. Avancen. Los potentes faros de los vehículos policiales ocultos se encendieron al mismo tiempo, iluminando toda el área y convirtiendo la noche en día. Una voz firme resonó a través del altavoz, rompiendo el escalofriante silencio. Policía, nadie se mueva. Dejen caer sus armas. Se desató el caos. Los seguidores, aterrorizados, gritaban y buscaban cómo huir.
pero todos los caminos estaban bloqueados por las sombras de las fuerzas especiales. Linda se quedó paralizada con el cuchillo aún en alto. Su rostro, iluminado por los faros, no mostraba miedo, sino una rabia colosal. La furia de una diosa profanada. Gritó con un alarido salvaje y ensordecedor y bajó el cuchillo con determinación, decidida a completar el ritual. Pero un agente logró acercarse justo a tiempo y le dio un brutal golpe en la muñeca con su porra. El cuchillo salió volando y se clavó en el suelo. 2 agentes más la derribaron y la esposaron de inmediato. Perdiendo el control de Linda, Michael tambaleó como un títere sin cuerdas y cayó al suelo inconsciente. Los paramédicos que ya estaban preparados corrieron hacia él, lo pusieron en una camilla y lo llevaron urgentemente. Cuando se llevaron a Linda justo frente al camión donde estaba, ella miró en mi dirección. Aunque no podía verme en la oscuridad, sentí que sabía que yo estaba allí. Movió los labios, susurrando sus últimos hechizos con una mirada llena de odio y maldiciones. La densa oscuridad de aquella noche de luna negra fue seguida por un violento resplandor de destellos de cámaras y titulares sensacionalistas en las portadas de todos los periódicos. El caso de la secta de la luna negra sacudió a todo el país. El hermoso pero helado rostro de Linda apareció en todos los canales ya no como una respetada experta en energía, sino como la suprema sacerdotisa de un culto salvaje. En los días caóticos que siguieron, mientras vigilaba a Michael en el hospital, Miller me contó la verdadera magnitud del crimen que habíamos ayudado a descubrir. Esa mansión abandonada no solo era un templo de rituales, era una capa de maldad. En el sótano, rescataron a 5 jóvenes más que estaban en deplorables condiciones físicas y mentales. Eran sacrificios de reserva o miembros que habían intentado escapar y fueron recapturados. Torturados tanto psicológica como físicamente, los cuadernos que encontraron revelaron verdades aún más repugnantes. Esa organización no solo practicaba rituales oscuros, sino que también obligaba a mujeres crédulas que acudían al centro de Linda en busca de sanación a participar en actividades inmorales para recaudar fondos para la secta. Cientos de cuadernos con listas de miembros, cantidades de ofrendas y calendarios de ceremonias fueron incautados, convirtiéndose en pruebas irrefutables. Con todas esas pruebas junto con los abrumadores testimonios de mi parte, de la señora Higgins y de las víctimas rescatadas, el juicio se llevó a cabo rápidamente. Linda, junto con los principales líderes de la banda, fue condenada a cadena perpetua por una larga lista de crímenes. Intento de homicidio, privación ilegal de libertad, difusión de cultos oscuros, fraude y organización de actividades que amenazaban la integridad física de otras personas. El día en que se dictó la sentencia, vi a la señora Higgins romper en llanto, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación por el alma de su nieta. Michael se despertó en el hospital después de 2 días en coma. Abrió los ojos, me miró, y luego miró el techo blanco con desconcierto. No recordaba nada sobre la noche de la luna negra, ni sobre los meses de confusión que había vivido. Su último recuerdo era una mañana cualquiera preparándose para ir a trabajar. El doctor dijo que había sido afectado por una droga alucinógena y altamente debilitante para el sistema nervioso. Mezclado hábilmente en el juego de hierbas de Linda durante mucho tiempo, su cuerpo necesitaría tiempo para desintoxicarse y su mente aún más para sanar por completo. Un mes después del juicio, decidí vender la casa en la ciudad. Ya no era un hogar, sino una tumba que guardaba recuerdos aterradores. Cada rincón, cada objeto me recordaba a Linda. Sus susurros y la imagen de mi hijo desvaneciéndose poco a poco. Usé todos mis ahorros de toda la vida para comprar una encantadora casita en un pueblo en el norte, cerca de un tranquilo bosque de pinos. Quería que los 3, mi nieta, mi hijo y yo, viviéramos en un lugar limpio donde el aire ya no oliera a mentiras y maldad. Quería que empezáramos de nuevo. Michael se estaba recuperando poco a poco. Asistía a sus terapias psicológicas regularmente. Al principio hablaba muy poco, pasaba horas en silencio mirando por la ventana. Pero con el tiempo comenzó a abrirse de nuevo. Empezó a hablar sobre su trabajo, sobre los planes para el futuro. Lo más importante es que pasó más tiempo con Sarah, como si intentara compensar los meses en los que la había descuidado sin querer. Nunca olvidaré una tarde en la que estaba sentada en el porche tejiendo un suéter a medio terminar, viendo a Michael construir un castillo de arena con Sarah en el jardín. Ella se rió a carcajadas cuando Michael derribó torpemente una de las torres. Y entonces, por primera vez en muchos meses, Michael sonrió. Una sonrisa real, cálida, radiante y ya no vacía. Las lágrimas salieron solas, rodaron por mis mejillas y cayeron sobre el ovillo de lana. Mi hijo había regresado. La señora Higgins regresó a su ciudad natal para vivir con sus seres queridos. Pero todavía hablamos por teléfono cada semana.
Ya no era una desconocida que conocí por casualidad en un restaurante. Se convirtió en parte de mi familia, una querida amiga, unidas por la adversidad. Susan todavía conduce desde la ciudad para visitarnos de vez en cuando. Nunca llega con las manos vacías. Siempre trae su pan de maíz casero que me gusta tanto y chismes divertidos de un ex policía retirado. Una tarde de domingo, la señora Higgins y Susan vinieron a visitarnos a ambas. Éramos 4, yo, mis 2 amigos del alma y mi pequeña nieta. Estábamos sentados juntos en el porche de la nueva casa, tomando té, comiendo pastel y viendo a Michael enseñarle a Sara con paciencia cómo plantar un pequeño girasol en una maceta de barro. Le mostró cómo arreglar la tierra, cómo regarla. La luz dorada del atardecer caía sobre el padre y la hija, envolviéndolos en un cálido halo. La señora Higgins extendió la mano, tomó la mía y la apretó suavemente. Lo hicimos, Audriana. Sonreí y asentí. Las lágrimas aparecieron de nuevo, pero esta vez eran de felicidad. La tormenta había pasado. La oscuridad podría habernos intentado tragar. Podría haber dejado cicatrices que nunca sanan por completo. Pero al final, la luz del amor familiar y el coraje de las mujeres comunes triunfaron. Y ante mis ojos, se estaba sembrando una nueva vida, prometiendo un futuro brillante, siempre mirando hacia el sol. Y ahora que todo ha salido a la luz, cuando los culpables fueron expuestos, solo quiero decir algo a quien escuche esta historia. Nunca dejes que el silencio mate a aquellos que amas. En la vida, hay cosas que parecen absurdas, imposibles. Pero si tu corazón te dice, si tu intuición grita que algo no está bien, entonces créelo. Ser madre no es solo amar a un hijo, también es atreverse a cruzar el miedo para protegerlo. Incluso cuando el mundo entero te da la espalda, la verdad a veces se esconde detrás de las máscaras más perfectas. Y para arrancarlas, hay que pagar con lucidez, firmeza y amor incondicional. Los nombres y lugares en esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Realmente me pregunto. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías permanecer en silencio para mantener la paz, o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy seguro de que el valor nos llevará a mejores días. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.